Bien, les voy a invitar ahí que por favor vayan a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y la Biblia es un libro que habla a toda nuestra vida. Y Dios nos salva y transforma de tal manera que afecta nuestra unidad con otros cristianos. Afecta la manera en que hablamos y nos comunicamos. Transforma nuestros matrimonios, la manera como criamos a nuestros hijos, la manera como honramos a nuestros padres. Transforma la manera de cómo somos empleados cuando conocemos a Dios. Eso también el Señor lo transforma, nos hace ser mejores empleados para hacer nuestro trabajo. Y también la manera como tratamos a otras personas, a los compañeros de trabajo o inclusive a nuestros jefes. Eso también nos transforma, transforma la palabra de Dios. Y Cristo nos ha comprado para transformarnos y hacernos cada día más parecidos a Él. Por eso Él nos compró con precio de sangre, para llevarnos a Él y transformarnos y hacernos cada día más semejantes a Él. Y otra área de nuestras vidas que queda afectada por el Evangelio es cómo nos relacionamos con las autoridades civiles. Y es lo que dice este texto. Este área también es transformada. El cristiano es transformado. Los cristianos no vivimos en un vacío, sino que somos parte de una cultura, somos parte de una nación. Vivimos parte de una república que vive en democracia. Y el cristiano es parte de eso también, no está aislado. Y sabemos que tenemos leyes y gobernantes, y Dios también transforma por medio de su palabra, puede transformar por medio de su palabra a estas personas, así como nos transformó a nosotros. Y nosotros también, al estar viendo las autoridades como cristianos, ahora nuestra manera de verlos a ellos es diferente de como los veíamos antes. Es diferente de como lo veíamos antes. Tal vez antes criticábamos todo el tiempo, tal vez antes estábamos en contra de un gobierno, o antes éramos parte de un partido contrario, político, pero eso era antes. Ahora, cuando el cristiano viene a ser parte del Señor, a ser parte de Cristo, Él se encuentra con estas cosas, de que el cristiano se debe someter. Toda persona, dice, sométase todas personas a las autoridades. Y entonces ahí empieza a ver que tiene que haber una transformación. Y empieza a ver este tema de otra forma. Y yo quiero ir, al estar viendo este tema que creo que nos toca en un tiempo político de nuestro país difícil. Por la gracia del Señor tenemos libertad, tenemos democracia, tenemos riquezas, es un país que es rico, tenemos trabajo, alguno tal vez no tiene o tal vez lo está pidiendo, pero tenemos
lo que necesitamos para sustentarnos. Tenemos lo que Dios nos da y sabemos que todo viene de su mano. Pero este tema viene a la época porque nosotros vemos que hay mucha lucha política. Y a veces, hermanos, me encuentro que a veces enredado en problemas. Y les quiero decir, no quiero decir, ustedes se enredan en problemas políticos. No, yo me he visto envuelto en problemas o en opiniones que no estaban bien por no mirar la palabra de Dios, por no ver lo que dice este texto y otros textos que vamos a ver. Entonces yo creo que es como que a medida que va pasando el tiempo yo me doy cuenta que parece que Dios me va puliendo, me va lijando, ¿no? Y va sacando las asperezas. Y entonces uno comienza a ser más dócil a lo que dice la palabra de Dios y a obedecer al Señor. Y entonces puede decir, bueno, en esto que yo opinaba creo que estoy mal, hice mal. Y entonces tiene que haber un cambio. Y eso es lo que trae la palabra del Señor, una transformación, un cambio. Eso es lo que Dios hace en la vida del cristiano, es perfeccionarnos para su gloria. Y yo deseo que como este momento que vamos a ver, que se escribió Romanos y como los cristianos lo tomaron y lo escucharon de Pablo o lo leyeron de Pablo, yo quiero que nosotros hoy lo podamos ver con la misma intensidad y que podamos ver en todo el contexto y que podamos ver que nosotros somos parte de un país y que nosotros somos parte que estamos bajo autoridad de un gobierno y que nosotros somos hijos de Dios, pero nuestra ciudadanía no está en este lugar, está en los cielos. Y debemos conducirnos de esa manera. Y mi pensamiento tiene que ser ese. Pero a su vez estoy con los pies en la tierra, haciendo lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y este tema era de relevancia a los cristianos de aquella época. Nosotros, como ustedes saben, la carta a los romanos se puede dividir en dos partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Romanos. Y esa parte es la más teológica, podríamos decir. Es la que tiene más teología. Pero a partir del capítulo 12 pasa a la parte aplicativa, a la parte práctica, a lo que es práctico en la vida del cristiano. Y es ahí donde se encuentra nuestro texto, en la parte práctica de cómo debe vivir el cristiano. Y si ustedes recuerdan, y vamos un capítulo más atrás, en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo le dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este mandato pone a la iglesia en dirección como opuesta al mundo, porque dice, no se conformen al mundo. Es como que nos pone en una dirección contraria. El mundo va para allá, bueno, ustedes van para acá. No se conformen al mundo. Y se nos manda no ser como el mundo. No ser como el mundo. Algunos teólogos llaman a Romanos capítulo 1, inclusive versículo 2, cuando dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, dice la Biblia de las Américas, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y muchos teólogos dicen que este es el principio peregrino. El principio peregrino, de que yo soy un peregrino en esta tierra, que voy camino a la ciudad celestial. Por eso no me tengo que conformar a las cosas del mundo. Los cristianos vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que vamos a nuestra patria celestial. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos recuerda otra vez el apóstol Pablo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Precioso este pasaje. Y hemos de manifestar claramente con nuestras vidas que nuestro reino no es de este mundo, no es claramente de este mundo. Entonces,
a la luz de que somos peregrinos y nuestro reino no es de este mundo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades civiles y los gobiernos humanos? ¿Cuál debe ser? Y era una pregunta muy relevante para los cristianos en el Imperio Romano, bajo la autoridad del César, que estaban acá cuando se escribe Romanos 13. Y es una pregunta también muy relevante para nuestro gobierno hoy actual. Yo sé que algunos de ustedes con un poco más de años han vivido un gobierno de, ¿cómo es que se llama? De guerrilla o de militares. Yo nací en un gobierno de militares. No saquen la cuenta, tengo 41, por las dudas. Pero nací, no lo viví, pero muchos lo vivieron y no quieren volver a esa época. Pero el gobierno que acá, el trasfondo que estamos viendo en Romanos, capítulo 13, del 1 al 7, y la razón por la que Pablo trata este tema de la subordinación a las autoridades romanas, es una campaña violenta y antirromana que estaban llevando los judíos del siglo I después de Cristo. Ellos querían sublevarse contra el Imperio Romano. Constantemente estaban buscando eso, ahí en Roma hace 2000 años. Por eso es relevante para nosotros hoy. Y ellos, estos judíos, luchaban por la libertad, querían estar libres de la tiranía de Roma, decían ellos. Y también estos personajes violentos y revolucionarios están escondidos en muchas escenas del Nuevo Testamento. Siempre aparece alguno por ahí. Siempre aparece algún celote, siempre aparece algún saduceo, siempre aparece, bueno, entre los partidos políticos estaban los fariseos también, religiosos, pero con un poquito a favor de Roma y un poquito en contra a veces. Pero había una revuelta política y social muy grande. Si ustedes creen que hoy estamos en problemas, no estamos tan en problemas. Acá estaban en problemas. Verdaderamente cuando Pablo escribe esto, estaban en problemas, porque ellos, estos judíos revolucionarios, iban a ser responsables unos 10 años después de escribirse el libro de Romanos, de una rebelión que devastaría a Jerusalén y el judaísmo. Se iban a levantar en armas, se iban a sublevar, iban a ser un desastre. Y la comunidad judía en Roma era muy grande, era muy grande. Cuando Pablo escribe acá Romanos, había muchos judíos y era muy grande la comunidad de Roma. Y no pocos de estos judíos eran cristianos. Por eso Pablo le escribe a los cristianos, porque los cristianos que estaban acá, que estaban escuchando esta carta, algunos habían salido de ese movimiento. Y Pablo tiene que decirles que es lo que el Señor nos manda hacer. Y la afirmación básica del pasaje de acá de Romanos 13 es que las autoridades civiles romanas están establecidas por Dios. Él le está diciendo, las autoridades que ustedes tienen están establecidas por Dios. Ahora, imagínense, la autoridad romana de aquellos días era dictatorial. Era una dictadura. Si bien tenían una cierta libertad los cristianos en algún momento, pero era dictatorial. Y el carácter de la autoridad romana, el carácter del gobierno romano era corrupto. Era corrupto. Así que, cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 13, yo tengo que saber, cuando dice sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, yo tengo que entender que ese gobierno de esa época era dictatorial y corrupto. Peor que nuestros tiempos, tal vez. Pero no solamente eso, unos pocos años más adelante iba a ser perseguidor. Dictatorial, corrupto y perseguidor de la iglesia. Y dice su palabra, sométanse a las autoridades. Y el texto inicia con una declaración bastante absoluta. Si ustedes lo ven ahí, dice, sométase toda persona a las autoridades. Y vemos que dice esa palabra someterse.
una palabra y en este primer verso claramente nos dice que todos estamos mandados por Dios a someternos. Esta es una palabra griega, hupotazo, o con J o con H, hupotazo, que es someterse bajo, estar en subordinación de alguien. Y Pablo pone esa palabra, dice, sométanse ante las autoridades, a toda persona, las autoridades superiores. Entonces, ponerse bajo la autoridad de las autoridades civiles, y él va a dar varias razones. La enseñanza de Pablo en Romanos 13, del 1 al 2, en esos 2 versículos, no son casos aislados en el Nuevo Testamento. No es que nos encontramos acá, mira, ahora Pablo hablando de política. No. Cuando Jesús nace, el mismo contexto que él nace, había revueltas políticas y sociales. Cuando a Jesús le dicen, vienen los herodianos eran los que estaban a favor de Herodes. Era como un grupo que hacía campaña para exaltar a Herodes y estaban ahí. ¿No? Como nosotros conocemos como unos chupamedias, podríamos decir. Pero estaban ahí. Y vienen a tentarlo al Señor porque querían engancharlo con algo político. Lo querían mandar a matar con algo político. Y entonces le dicen ahí, están tentados, están los religiosos, y le dicen, ¿es lícito dar tributo? ¿Es lícito pagar en impuesto? Y el Señor rápidamente, Jesús zafa muy rápido y dice, ¿de quién es la cara que está la moneda? Y era del César. Alcáncenme un denario. Todo el mundo tenía un denario en el bolsillo. Era lo que se ganaba en el día. Y tenía la cara del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Demostró Jesús que él se sujetaba a las autoridades. También tenemos, no solamente eso ahí, también tenemos a Pedro, que también lo hace. Después vamos a ver un poquito más adelante el pasaje de Primera de Pedro. Pero lo que quiero remarcar con esto es que no solamente Pablo dice sométanse. Esta es una enseñanza que viene desde Jesús. Jesús enseñó a someterse, los discípulos se sometían a las autoridades y eso es lo que tiene que hacer el cristiano hoy, someterse. También vamos a ver luego cuándo no debemos someternos a las autoridades. Así que eso también lo vamos a ver. En primer lugar, yo quiero resaltar que la razón fundamental por la cual toda persona debe someterse a las autoridades es porque Dios es quien las puso allí. Dios puso las autoridades que hoy tenemos, en todo país, en toda nación. Daniel capítulo 2, versículo 21, si lo buscan ahí. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice que ¿quién es el que quita reyes y pone reyes? Dios. Dios quita reyes y Dios pone reyes. Y la razón fundamental para obedecerlo a nuestro presidente, al policía de tránsito, a los jueces y a cualquier autoridad civil es que Dios lo puso ahí. Dios lo puso en ese lugar. Hay que hacerlo porque Dios lo mandó a estar en ese lugar. Y Dios no solo pone los buenos gobernantes, sino que también los malos. Recordemos, hermanos, que el último porque uno dice, o habla del presidente, o los presidentes que tuvimos, pero hermanos, el presidente que hoy tenemos, el último que puso el voto, que dio el sí a favor y tiró toda la balanza, fue Dios. Fue Dios, porque dice que Él lo pone. Dios votó a favor de los gobernantes y presidentes que hoy tenemos. Es lo que Pablo nos está diciendo. Después tenemos en Israel, el rey Jeroboam, por ejemplo, fue uno de los reyes más malvados de Israel. ¿Quién lo puso? Dios lo puso. Dios lo puso. Después, si quieren ver ahí en Primera Reyes capítulo 12, se nos dice que fue Dios quien lo hizo rey. A Poncio Pilato, que fue el que entregó a Jesús, ¿quién lo puso? Dios. Ahora, es interesante porque Jesús mismo, cuando está delante de Poncio Pilato le decía, Jesús, ¿vos sabés que yo te puedo matar, te puedo hacer de goma? Y Jesús le responde y le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. Jesús le está diciendo, vos estás en el lugar que está
Porque Dios te puso, porque yo te puse. No tenés ninguna autoridad sobre mí. Yo soy Dios, pero yo tengo que hacer esto. O sea, Pilato no entendía, pero estaba delante del hombre que lo había puesto en el lugar. Dios es quien pone a los gobernantes en su lugar, sean buenos gobernantes o malos. Y esto nos enseña que Dios estableció gobernar en parte por medio de autoridades civiles que Él mismo establece. ¿Cuál es el problema de todo, hermanos? El hombre pecador. El hombre tenía una buena relación con Dios, el hombre estaba en comunión con Dios, en armonía, quebró esa relación y ahora él se opone a la autoridad de Dios. Y ahora constantemente el corazón del hombre está inclinado a oponerse a cualquier autoridad. La que está por Dios, la que está puesta por Dios, inclusive a Dios mismo. Por eso Dios tiene que poner gobernantes. Por eso el hombre no se inventó el gobierno. El gobierno no es un invento del hombre. Esto es algo que viene de Dios. Porque es Dios el que lo pone, Dios lo establece y es parte también de su plan. En resumen, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades civiles, no por reverencia a ellos, sino ¿por qué? Por reverencia a Dios. Si respeto al presidente, a las autoridades civiles, al policía de tránsito, a los gobernantes, no es tal vez por reverencia a ellos, por un respeto moral, obviamente no vamos a faltar al respeto, pero tengo que saber que como hijo de Dios, yo lo hago porque amo a Dios. Yo lo respeto y amo al presidente porque amo a Dios. Y si Dios lo puso y a Dios le pareció bien, yo lo amo a Dios y digo, Señor, está bien, voy a orar por Él. Porque vos lo pusiste, vos pusiste a los gobernantes. Señor, te amo y me mandás que ore. Porque Él lo puso, nuestro Padre lo puso. No nos tenemos que olvidar de eso. Dios lo puso allí. Y yo creo que la implicación del versículo 2 de Romanos 13 es claro. Dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Nos resistimos a un gobierno? Ten en cuenta, te resistís delante de Dios. Hay críticas, estás cuestionando lo que Dios dijo que estaba bien, que tenía que ser, porque Él lo puso ahí. Sea bueno o malo, no importa, Dios lo puso. Y eso es lo principal. No tenían que optar los cristianos de aquel entonces por una rebelión, como querían hacer los judíos, ni ser parte de la misma. El apóstol Pablo tenía una gran dialéctica, hermanos. Él había sido parte de partidos políticos. Él había sido parte de hombres pensantes. Él podría haber hecho un partido político tranquilamente, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús tampoco lo hizo. A Jesús continuamente le decían, este es el que nos va a librar de los romanos, nos va a librar. Pero Jesús dijo, no, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. El objetivo mío va más allá de algo pasajero, de un gobierno temporal que va a pasar con el tiempo. Yo vine a restaurar la comunión del hombre con Dios. Y no tenemos que perder de vista nunca ese objetivo. La iglesia no tiene que perder ese objetivo. La iglesia, si es militante, tiene que ser militante del Evangelio y de la cruz y de predicar a Cristo y de reconciliar a todo hombre con Dios. No tiene que ser un partido político de ninguna manera. No es el llamado de Dios, no está en la Escritura, no está. Pero esa no es la única razón que el apóstol Pablo nos da. Como dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15, que no tenían que estar tomando la espada contra las autoridades. 1 de Pedro 4:15, una gran persecución había acá. Los cristianos ya estaban siendo muertos, les echaban la culpa injustamente. Y dice 1 de Pedro 4:15 que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pedro les está, con todo lo que estaba pasando, tranquilamente podríamos decir,
Podría haber dicho, Pedro, vamos a juntarnos. Están matando injustamente a los cristianos. Están diciendo mentiras contra los cristianos. Y los están arrojando a las bestias. Están haciendo una cacería impresionante. Pedro, vamos a salir con un cartel. Ni un cristiano menos. No. Pedro dice, ninguna manera sufra alguno de vosotros. Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Porque somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está acá. Y después el mismo Pedro dice que tenían que estar sujetos a las autoridades y que debían rogar por ellos. Vamos a ver algunas cosas más, versículos 3 y 4 de Romanos 13. Quiero resaltar algún punto. Bueno, espero que el primero quede claro, ¿no? Que la autoridad que Dios pone en un país está puesta por Dios. Puesta por Dios. En segundo lugar, las autoridades civiles son servidores de Dios, dice, ¿para quién? Para tu bien. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aunque no siempre actúan para nuestro bien, están allí para nuestro bien. Aunque a veces los gobiernos no actúan para nuestro bien, Dios dice que Dios los puso para que hagan el bien. Es Dios el que les dice lo que tienen que hacer. Y si no hubiera autoridad civil, cada quien hiciera lo que bien le parecía, ¿no es cierto? En la sociedad, si no hay un orden, una autoridad civil, hay una anarquía, podríamos decir. Sería un caos y la situación sería mucho peor. Y hermanos, a veces los gobiernos más perversos han disminuido el índice de robos en una nación. Los gobiernos más perversos y dictatoriales han hecho que ladrones no estén en las calles. Hacen lo malo, pero están puestos por Dios para hacer el bien. Entonces vemos que a veces como que el Señor frena algunas cosas, algunas maldades que hace el hombre. Pero están puestos por el Señor para hacer el bien. No estoy diciendo apoyamos un gobierno dictatorial de ninguna manera, no un gobierno militar, tampoco, pero si están puestos por Dios es porque Dios le plació hacerlo, en cualquier época, en la época que sea. Y hay que someterse. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios. Ahora, esto no lo entiende alguien que tal vez está en un gobierno. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta a los gobernantes. Hay un libro muy bueno que se llama La Iglesia y el Estado, que me lo pasó Pepe a último momento, y ahí saqué algunas cosas y vi, muy bueno, me lo comí el libro casi. Es cortito, es un folleto, 27 páginas, y lo escribe Sproul, un teólogo que todavía está vivo en nuestra época. Y él dice que una vez fue a dar una charla a un recinto donde se iba a nombrar un gobernante, un senador, no me acuerdo qué era, ¿te acordás, Pepe? Un senador, era algo así. Y él dice que cuando le toca hablar a Sproul, le dice, bueno, yo hoy voy a hacer como cuando ordenamos un ministro en nuestra congregación. Yo voy a hacer como cuando ordenamos a alguien que va a predicar la palabra de Dios, porque nosotros trabajamos para Dios. Y lo que ustedes van a hacer ahora va a ser trabajar para Dios, porque están puestos por Dios. Les tiró ahí, ¿no? El adoquín encima, ¡boom! Para que sepan el peso que tienen. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Están puestos por Dios. Están puestos por el Señor. Ahora, Romanos capítulo 13, 3 y 4 dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, podríamos decir, si robás, es posible que ¿qué? Que vayas preso. Es lo que Pablo está diciendo acá. Por eso lleva la espada. O hasta capaz que si robás te puedan llegar a matar.
te van a agarrar, o las autoridades, o la policía, y te va a matar. Porque Dios la puso para eso, para llevar la espada, para llevar el orden. Si no respetas las leyes de tránsito, es posible que ¿qué? Que te multen. Dios las puso para eso, para que haya orden. Recuerdo una vez un muchacho que conocía bien la palabra de Dios. Puedo contar porque no está acá, con confianza. Y estaba justo parado en una calle del centro con la moto, y yo paro en la otra esquina con la moto, y mi intención es ir a saludarlo. Y alguien que sabe bien la palabra de Dios, conoce. Y estaba ahí, y había dejado la moto estacionada en la parte de la calle. Y estaba en la vereda despidiendo a alguien. Y para un policía de tránsito y lo arenga para que salga, se vaya con bocina y todo. Y él empieza a quejarse, él empieza a gritarle. Y a ellos no le importó nada, váyase, está mal parado acá, no se puede estacionar. Agarra la moto medio rezongando, yo me acerco y le digo, ¿qué pasa, hermano? Renegando contra las autoridades civiles que Dios puso. Y él me dice, y es que ellos no se sujetan a la ley de Dios, hermano. Pero ese no era el punto. El punto no importa que ellos no se sujeten, el punto es que están puestas por Dios y hay que obedecerlas. Hay que obedecerlas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si no, vamos a tener consecuencias, y consecuencias a veces terrenales dolorosas, porque ellos están aplicando la justicia y la justicia de Dios. En cuarto lugar, podemos ver en este texto también que la autoridad civil está fundamentada en la ley moral de Dios. Y cuando nos referimos a la ley moral de Dios, nos referimos a esa regla de conducta y ética que Dios exige a todos los hombres. Esa ley que está escrita en su mente, en su conciencia. Esa ley moral que Dios pone en todos. Si agarren a cualquier persona que no sea cristiana y díganle que vayan y roben, ¿qué va a decir? No, está mal. Andá y no pagues los impuestos. ¿Qué va a decir? Está mal. Porque sabe que es malo no hacer eso. Y lo tiene que hacer. Es una obligación hacerlo. Hasta Mirta Legrand sabe. Que dice que siempre que paga todos los impuestos. Todos saben. Porque es una ley moral escrita en la conciencia y en el corazón de las personas. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 15. Noten que dice, si vamos un poquitito más atrás, Romanos 2:15. La obra de la ley escrita en el corazón de todos los hombres, habla ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso su ley moral en el corazón de todos los hombres. Y cuando el texto dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo, nos muestra que no son las autoridades quienes determinan lo bueno y lo malo, sino que ¿quién? Dios. Dios es el que pone el estándar de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Si buscamos entre los hombres, no encontramos un estándar. El estándar es Dios, porque el estándar del hombre es relativo, se va corriendo a cada rato. Y ahora es bueno no robar. Es malo robar, pero bueno, ahora estafar no es robar, o sea, es engañar. Entonces, siempre se va reinventando. Pero Dios es el que pone lo que dice, lo que es bueno y lo malo. Y las autoridades están para defender a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal, según dice este texto. Por eso Dios ha establecido lo bueno y lo malo, y las autoridades están puestas por Dios no para definir lo que es bueno y malo, sino para hacer cumplir lo que Dios dijo que es bueno y malo. Las autoridades están para eso. El estándar lo puso Dios, la ley la puso Dios, lo que es moralmente bueno lo puso Dios. Ahora las autoridades están para hacer cumplir esa ley. Estar para hacer cumplir esa ley, para establecer el bien y castigar el mal. Por eso en el versículo 5 de Romanos 13, el apóstol también apela también a nuestras conciencias,
como razón para someternos, dice, a las autoridades civiles. Dice, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, de que te van a multar, castigar o vas a ir a juicio o meter preso, sino también por causa de la conciencia, de lo que ya sabés que es malo, de lo que está escrito en tu conciencia, de lo que Dios puso en nosotros, que es malo. Si nosotros sabemos que hacemos algo malo, estamos pecando delante de Dios, porque Él ya lo puso en nuestras conciencias. Si sabemos que estamos, robando luz, y decimos, estamos enganchados de la luz, quitamos el término robar y decimos, estamos enganchados de la luz, estás robando luz. No, porque el vecino me presta el cable. Le estás sacando a una compañía privada de una ganancia que para eso trabaja. Y no está bien, no está bien. Porque nuestra conciencia sabe, hermanos, sabe lo que tenemos que hacer, lo que está bien y está mal. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso pagamos los impuestos. ¿Quién no se ha quejado? ¿Quién es el santo que no se ha quejado por las boletas de luz, de gas, de teléfono, no sé qué más? Pero hay que pagarlas. Y ahí hay un impuesto que se le da al gobierno también. Y hay que pagarlas. Hay que hacerlo. Pero hermanos, cuando lo hagamos, sepamos y demos gloria a Dios. Dios nos da los medios para hacerlo. Y nosotros estamos siendo obedientes a lo que Dios nos dice. Estamos, Señor, me estoy sujetando, está bien, listo, lo estoy haciendo. Porque vos me mandás que lo tengo que hacer. Por tanto, no solo obedecemos la ley de los hombres cuando nos pueden atrapar, sino que la obedecemos siempre para mantener una limpia conciencia delante de los hombres y delante de Dios. En resumen, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque son instituidas por Dios, están allí para nuestro bien, podemos ser castigados si no nos sometemos, y en cuarto lugar porque nuestra conciencia nos acusaría por violar una ley superior, que es la ley moral de Dios. El apóstol Pablo es bastante absoluto y explícito en cuanto a la actitud requerida de los cristianos a someterse a las autoridades. Porque cuando dice acá sométanse, no me está dando lugar a nada. No me está diciendo, si querés, sometete. Si no sos perseguido, sometete. Si hay gobernantes tiranos, bueno, fíjate. No, dice, sométase. Y es algo, esto es inevitable y provoca a veces ciertas preguntas inquietantes. Y sabemos por la misma Biblia y por la misma experiencia humana que las autoridades civiles no siempre hacen lo que están supuestos a hacer. O sea, no siempre recompensan lo bueno. Las autoridades civiles, y no siempre hacen lo que están supuestos a hacer. Por ejemplo, ¿cómo tomaría este texto alguien que está viviendo en Corea, en lugares perseguidos, que dice sométanse a las autoridades? Para nosotros es fácil, pero para ellos, que si son encontrados en una reunión, los matan por algo que no están haciendo mal. Entonces el problema surge, ¿cómo aplicar las enseñanzas de nuestro texto ante la realidad que vivimos y viven otros creyentes en otras partes del mundo, donde frecuentemente las autoridades no defienden lo bueno ni castigan lo malo? Vamos a ver algunos textos. Hechos, capítulo 5. Y ahora vamos a entrar a la desobediencia civil en las Escrituras. No van a encontrar acá que diga que no paguen impuestos, no, obviamente, porque ya vimos que eso es correcto. Vamos a ver por qué pasaba acá. Dice Hechos capítulo 5, 27 al 29 nomás. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñases en ese nombre? Estaban predicando el Evangelio, enseñando en nombre del Señor. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó acá?
Las autoridades habían prohibido a los apóstoles predicar el Evangelio de Jesús. Lo habían prohibido. Y los apóstoles no hicieron caso a las órdenes de las autoridades, pues evidentemente eran contrarias ¿a qué? A las órdenes que Dios le había dado. Dios mismo le dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen y sean mis testigos, una orden dada por Dios. Ahora viene la autoridad civil y dice, ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden hacer esto. Así que obedecer a las autoridades nunca ha de pasar o de estar por encima de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles están puestas por Dios y para hacer su trabajo. Y Dios le dice lo que tiene que hacer. Y la iglesia del Señor, Dios le dice lo que tiene que hacer a la iglesia del Señor. Nunca el Señor se va a contradecir entre sí. Nunca el Señor va a decir, bueno, uy, ahora me encontré en un problema, dije a la autoridad esto, y ahora ¿cómo arreglo esto? No, porque la autoridad, como veíamos antes, están para castigar al malo y para ayudar al que hace el bien. Pero en todo esto, cuando inclusive el Señor Jesús habla, inclusive cuando da estas órdenes, inclusive cuando los discípulos responden de esta manera, nosotros vemos que cuando se entra en ese conflicto, uno tiene que escoger a quién obedecer. Y acá estamos hablando de obediencia, a Dios o a la autoridad civil. Ahora yo digo, viene la boleta de luz de esta congregación. Y digo, no, no la podemos pagar nosotros. Acá estamos para servir a Dios, no la voy a pagar. Porque yo obedezco a Dios y ellos se tienen que sujetar. No, nada que ver. Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que el Señor está diciendo es, la autoridad máxima soy yo. Y yo soy el que pongo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ahora ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Aún si tienen que perder su vida. Aún si tienen que estar en contra de una autoridad civil o de un gobierno. Predíquenlo. Y nosotros estamos agradando a Dios. Por eso es interesante porque ellos le responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense que no hay ninguna subversión, ninguna falta de respeto. No hay, como diciendo, Dios te puso a vos, ¿qué me venís a decir? No. Ellos dicen, es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque inclusive ellos mismos sabían que lo que le estaban diciendo era algo inventado por ellos. Porque no quería que sea predicado el nombre de Jesús. Vamos a ver otro tema. Daniel capítulo 6, otra cuestión. Un poquito más atrás. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Acá Daniel enfrenta el edicto del rey y lo enfrenta con coraje y valentía. Y en ningún lugar de la Biblia se manda a orar de rodillas con la ventana abierta. Esto lo hacía Daniel, por supuesto. Cuando se dio el decreto, Daniel pudo haber escogido cambiar su costumbre y orar con las ventanas cerradas, por ejemplo. Pero Daniel escogió desobedecer de una manera contradictoria o confrontadora al edicto del rey, claramente poniendo a Dios por encima de las autoridades civiles.
Por eso fue echado a los leones. Algo a lo cual él, ¿qué hizo? Es injusto, no me echen a los leones. No me echen a mí a los leones. Yo soy inocente, por favor. Miren todo, me están echando a los leones. Él no se resistió. Él dijo, hay que ir a los leones, voy a los leones. Y Dios lo libró. Y después se dan cuenta que lo que él estaba haciendo estaba bien, no se estaba oponiendo, sino que era de Dios lo que estaba haciendo. Porque si él hubiese estado pecando contra Dios, los leones se lo hubiesen comido. Estaba desobedeciendo a Dios y a las leyes. Pero Daniel estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él estaba obedeciendo a Dios. Y habrá momentos que como cristianos estaremos llamados a confrontar con desobediencia a las leyes civiles, cuando se opongan a los principios bíblicos o busquen presionarnos con amenazas de menospreciar a Dios. Como cristianos menospreciar a Dios. Y es notable que Daniel no se resistió a ser arrestado, ni tampoco él quiso estar huyendo. Y otro caso de desobediencia que lo encontramos también en Daniel, capítulo 3, versículo 9 al 18, donde el rey Nabucodonosor exige, no lo vamos a leer, pero ahí el Nabucodonosor exige a todos los presentes que se postren ante una estatua de un ídolo, y los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, se rehúsan a hacerlo. Y en este caso estaban siendo mandados a pecar ¿contra qué? Contra la ley moral de Dios. Ellos estaban obligados a pecar contra la ley moral de Dios. Y ellos hicieron como todo creyente haría. Escogieron morir antes de deshonrar a Dios. No vamos a tener ningún Dios ajeno. Tenemos un solo Dios. Entonces matanos. Y en los versos 17 y 18 hallamos su impactante respuesta al rey. Fíjense, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Con respeto, con reverencia, le dijeron lo que pensaban y que estaban sirviendo a Dios. Obedecerían a Dios aunque les costara la vida. Después hay varios textos en el Antiguo Testamento, hay varias situaciones que no las vamos a alcanzar a ver, algunos personajes como Esther o Rahab, pero no vamos a alcanzar a verla, pero vemos algunas observaciones en estos casos de desobediencia civil que vemos en las Escrituras que Dios aprobó. ¿Qué es lo que yo puedo resaltar de estas desobediencias? De Hechos, de Daniel, de los amigos de Daniel, que todas fueron pacíficas. En ningún lugar usaron armas ni violencia. En ningún lugar a Daniel lo empujaban al pozo de los leones y él gritaba, ¡prensa, prensa! No, en ningún lugar. Él fue tranquilamente. En segundo lugar, los que desobedecieron se sometieron voluntariamente a las consecuencias, como hicieron los apóstoles. Se sometieron a las consecuencias. Acuérdense que los apóstoles, muchos fueron golpeados, muertos, golpeados hasta dejarlos muertos, pero nunca se opusieron. En tercer lugar, puedo ver en estos tres textos que la desobediencia no fue para preservar sus vidas o aumentar su comodidad, sino como testimonio a la verdad de Dios, para mostrarles quién tiene la verdad, que es Dios, que ellos también son puestos por Dios y tienen que obedecer a Dios. Y en todos los casos les hubiese sido menos riesgoso obedecer a las autoridades civiles. Pero hay situaciones cuando el testimonio de la palabra de Dios está en juego y como creyentes puede ser estratégico y en algunos casos necesario ser desobedientes a las autoridades civiles. Pasa en los países perseguidos que a veces Dios libra de situaciones milagrosas a gente, a cristianos. En cuarto lugar, la convicción y la influencia del Espíritu de Dios juega un papel importante en aquellas situaciones cuando nos es obligatorio desobedecer. O sea, no es voy a morir como un mártir, yo soy un héroe, échenme a los leones. Miren todo, me saco una foto con el celular, echándome al foso de los leones, la subo al Facebook. No es heroísmo, no es heroísmo, es testimonio de la gloria de Dios. Ellos la daban con esa intención, como testimonio para que el nombre de Dios sea obligado.
y para que vean, dije obligado, para que Dios sea exaltado. Y nosotros vemos que en el caso de Daniel, nosotros vemos que había una convicción fuerte en él de lo que él hacía y no dejó de hacerlo. Pero no es que dijo, lo voy a hacer para llevarle la contra al rey. Él siguió haciéndolo porque estaba bien lo que estaba haciendo. Ahora, imagínense que nuestras autoridades prohíben congregarnos, como sucede en otros países, como Cuba, China, ¿qué haríamos? De acuerdo a todo esto que estamos viendo. ¿Qué haríamos? O como en caso de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, que dicen que no podemos disciplinar a nuestros hijos, pues nos meten preso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? O si nuestras autoridades prohíben predicar acerca de la homosexualidad. Hermanos, es un tema que estamos viendo hoy, en nuestros días, en cualquier momento. Viene alguien y dice, 2 hombres, cásennos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? No vamos a ir en contra de Dios, de ninguna manera. Pero ¿cómo vamos a responder? Tampoco les quiero decir que los vamos a apedrear, porque el Señor, un homosexual, es la misma persona que yo era antes, aunque no hubiese hecho esas atrocidades que ellos hicieron, pero la misma condición, yo era rebelde y pecador delante de Dios. Necesitan la gracia y la misericordia de Dios, y la verdad en amor sobre todas las cosas. ¿Por qué Pablo habla en términos tan absolutos en este texto? Y yo quiero sacar algo que dice John Piper, para ir finalizando, que sugiere cuando dice que sométase toda persona a las autoridades superiores. Y el autor John Piper sugiere algunas razones posibles de por qué el apóstol Pablo escribe así. Son posibles razones, posibles. Cada quien las considere, pues no son algo que puede decirse con total seguridad. En primer lugar, dice que sabemos que algunos miembros de la casa del César eran cristianos. Cuando Pablo escribe a los romanos, le está escribiendo a gente que estaba en Roma. Pero el lugar de reunión era dentro de la misma casa del César. Ahora él le está diciendo, sométanse a la autoridad. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 22, cuando Pablo saluda a todos, él escribe desde una cárcel romana y le dice, todos los santos saludan y especialmente desde la casa del César. El César había encarcelado a Pablo, lo iba a llevar a matarlo, o sea, como un héroe casi. Ya tenemos a Pablo, alborotador y todo lo demás, y Pablo le escribe y dice, le está mandando una carta a los que estaban reunidos en la casa del César. Bueno, algo que Dios hace. Ahora, si es así, que estaban reunidos en la casa del César y llega esta carta, estaba la posibilidad de que esta carta a los romanos llegara a manos del César y presentaba una buena oportunidad para ver quién eran los cristianos. Para decirle al César, César, no nos estamos oponiendo a vos, sino que nos estamos sometiendo. Vos nos perseguís, nosotros nos sometemos. Por eso es una buena razón, o puede llegar a ser un buen supuesto para cuando Pablo dice, sométanse. En segundo lugar, dice este autor, si el César leía esta carta, también notaría declaraciones como estas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto, lo que le estaba diciendo era contrario, digamos ahora, no favorecía a los cristianos, porque lo que estaba diciendo ahí era, César, vos no tenés autoridad sobre nosotros, es Dios que te da la autoridad, es Dios, vos tenés la autoridad puesta por Dios, vos no te la diste, sino que lo que tenés está puesto por Dios. Estás debajo de Dios y aunque sos hombre más poderoso en la tierra, no obstante Dios te puso ahí para defender lo bueno y castigar lo malo. Y en tercer lugar, nuestros derechos civiles no son lo más importante. No son lo más importante. La humildad, la autonegación y la confianza en Cristo son mucho más importantes
que la defensa de nuestros derechos civiles. Ahora, Pablo se arriesga un poco acá a ser mal interpretado, porque es preferible que un cristiano sufra por los abusos de las autoridades civiles a que por causa de su orgullo e incredulidad defienda tanto sus derechos civiles que no esté dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. O sea, deja de predicar porque te voy a matar. Yo me someto a la autoridad de Dios, entonces tengo que dejar de predicar. Le estoy haciendo caso al Señor, Pablo me dice que me someta, listo, no predico más, César, te hago caso. Por eso como que Pablo medio que se arriesga al escribir esto. Pero no es la intención cuando desarrolla todo el contexto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que nuestra actitud interior, por ejemplo, el orgullo, la falta de humildad, es peor, es un pecado peor que no someterme a una autoridad. El Señor no me va a mandar a mí al infierno porque yo no estoy de acuerdo con un gobierno. El Señor me va a mandar al infierno por mi incredulidad hacia Él, por no considerar al Salvador. Por eso yo tengo que tener cuidado, porque cuando nosotros no nos sometemos a las autoridades y vemos y decimos no me someto porque no están haciendo lo que Dios dice, en mi corazón estoy diciendo yo no quiero ser obediente a ninguna ley, ni a la de Dios. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace este gobierno y este presidente, no estoy de acuerdo. Es un ladrón, lo que sea. Lo que estoy, yo me tengo que examinar, porque tal vez hay algo dentro mío que es un orgullo, que no es humildad, que es un odio, que es un rencor. Y Dios mira el corazón, y mira el corazón de cada uno, y tenemos que examinarnos, porque tal vez estamos luchando contra Dios, y hay que tener cuidado. En conclusión, hermanos, esforcémonos en hacer brillar la gloria de Cristo en nuestras vidas por nuestra sujeción a las autoridades civiles. Si estamos todos hoy acá, qué bueno sería que todos podamos en nuestras casas, acá, orar por los gobernantes, estemos o no estemos de acuerdo. Orar, Dios los puso, respetarlos, honrarlos. Y que nosotros seamos los que somos los primeros en pagar los impuestos. Somos los primeros en pagar lo que el Señor pone por medio de las autoridades civiles que hay que pagar. Que seamos un ejemplo. No nos enganchemos en discusiones vanas que no llevan a ningún lado. A veces me lamento mucho cuando en las redes sociales nos enganchamos con las críticas y un montón de cosas. No estamos llamados a hacer eso, no estamos llamados. Según lo que puedo ver por medio de la palabra de Dios, es un error que nos enganchemos en esto. Es un error en caer en las críticas vanas, porque si lo hacemos, estamos yendo en contra de Dios. Es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Que nosotros podamos, aunque veamos cada vez al mundo más abierto al menosprecio por el Evangelio de Jesús, que nosotros podamos y estemos preparados también en algún momento a arriesgar nuestra comodidad para sufrir por el Evangelio de Cristo también. Para decir no, nosotros vamos a seguir predicando a Cristo. O para cuando quieran salir una ley del aborto de matar vidas, decir no. La iglesia piensa que es un asesinato, no se debe hacer. Por favor, señores gobernantes, no lo hagan. Es un asesinato. Y si lo hacen, ellos van en contra de Dios. Y nosotros vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando que el Señor obre en su gracia, en su misericordia. Y que si yo no puedo hacer esto, y si tal vez nosotros... O por ahí hay alguien acá que dice, no tengo las fuerzas para perdonar o para hacer esto. Estoy en contra de un gobierno. No me quiero sujetar a la ley de Dios. Entonces, lo que hay que hacer es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Ver que Jesús fue el primero que se sujetó al mandato del Padre.
Pero Jesús, siendo el Rey encarnado, se sujetó a las autoridades civiles, nuestro Señor. Él estuvo frente de Pilato para ir a la cruz y morir por tus pecados y por los míos. A Él lo juzgaron injustamente, a Él le abrieron una causa injusta, a Él le tramaron todo unas leyes, como se dice, entre gallos y medianoche, le armaron todo un circo para llevarlo a la cruz. Pero Él fue voluntariamente. ¿Por qué? Por el propósito que tiene el Señor, por amor a nosotros, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Por eso, si hay alguien acá que no tiene al Salvador, que no ha considerado a Cristo, que no lo ha visto de esta manera, que ha sido alguien que ha escapado continuamente a la ley de Dios, por favor, deponga sus armas, bajen sus armas, y el Señor les dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí en arrepentimiento y fe, crean en mí para salvación, porque Él es abundante en perdonar, y Él es un soberano Salvador. Vamos a orar. Señor, en primer lugar, Señor, perdónanos. A veces somos tan fáciles nuestra lengua en criticar, Señor. Tú sabes, Señor, toda esta semana, al preparar esto, Señor, cómo me has convencido de pecado, Señor, y con tanto dolor, Señor, tuve que ver que no hacía lo correcto delante de tus ojos al estar disconforme, Señor, con un sistema, con un gobierno. Señor, te pido que de la misma manera, si hay hermanos, Señor, en este lugar, que puedan tener la misma convicción, Señor. Qué hermoso es saber y estar en paz, que tú has puesto a los gobernantes que tenemos porque a ti te plació y es bueno, Señor. Aunque, Señor, tal vez no la pasemos bien, o en otro país o en otro lugar no la pasen bien, tú decidiste ponerlos, Señor. Y nos trae paz y nos trae seguridad de que tú estás al control de todo, Señor. Y nos hace recordar que somos peregrinos en este mundo, que no nos conformamos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú nos has dicho en tu palabra, a someternos a las autoridades civiles y sobre todas las cosas a honrarte a ti, Señor, y a exaltarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por pensar siempre cosas buenas para nosotros, para tus hijos. Señor, trae paz a nuestros corazones hoy. Trae salvación, Señor, a este lugar. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.